Siempre estamos preocupados por la esterilización. Quien les habla proviene también de la experiencia de centro quirúrgico. Hace 15 años estuve en el centro quirúrgico como coordinadora de traumatología ortopedia, también hice la especialidad en Cayetano Heredia de instrumentación básica, cirugía laparoscópica, así que al igual que ustedes también he ido caminando por ese, digamos, campo tan bonito, ¿no? Donde el paciente realmente pues se debate, ¿no? Entre la vida y la muerte. Ahí está en el quirófano. Hasta ese año no conocía muy bien lo que era la esterilización, porque me permito tomar estos minutos por lo que me han encargado el tema importancia, ¿no? De la esterilización en el campo de la salud, ¿no? Y más relacionado con el campo de ustedes, que es centro quirúrgico, ¿no? A estos años yo podría decir la verdad de que es un campo bastante de alta responsabilidad, la central de esterilización. Quizás cuando recién empezaba mi experiencia, por ejemplo, se decía, ¿no? Estaba a cargo generalmente del personal técnico auxiliar, no había enfermeras en esos años. Entonces, cuando entregábamos el material de sala de operaciones nos decía, esperen todavía, no ha salido del horno. Decíamos, ¿qué es horno? Decíamos, horno. Entonces, uno no entendía muy bien, ¿no? Pero en este caminar la verdad que ha pasado 14, 15 años, veo de que yo no termino de aprender, que cada vez me es difícil, de alguna forma, llegar a, de repente decir, este material está estéril, realmente está estéril, ¿no? Vengo de alguna forma de ir ya dando de repente un paso más adelante, en el sentido que ya no puedo decir solamente con ver un material que está de repente con el indicador químico externo y decir que está estéril. Ya no puedo decir. Si el indicador químico interno ha virado, tampoco se puede decir que está estéril. Si el indicador biológico salió negativo, tampoco se puede decir que está estéril. O sea, son muchos pasos. O sea, por eso es un procedimiento especial y es un procedimiento complejo, ¿no? Si el material no está de alguna forma, está todo virado a favor, la temperatura llegó, el tiempo llegó, el vapor está muy bien. Sin embargo, si el enfermero en sala de operaciones detecta un material húmedo, ya no está estéril. Si el material tiene algún resto de materia orgánica, tampoco está estéril, porque antes se decía, digamos, es que ya está seco, probablemente si pasó por el autoclave ya está estéril. No, tampoco está estéril. Si el material está ligeramente, por decir, con el empaque está ajado, tampoco está estéril. Es la suma de muchas condiciones. Si, por ejemplo, ustedes pueden detectar rápidamente el biofilm, tienen una cánula binasal y por el reuso a lo largo ustedes ven porciones opacadas. Eso se llama biofilm. Tampoco se logra la esterilidad. Entonces, ¿qué cosa es esterilidad? ¿Qué es la esterilidad? La esterilidad ya no se ha quedado solamente que es la eliminación microbiana, ¿no? De todos los microorganismos, incluyendo esporas, no. No se ha quedado como un término absoluto, no. Es la probabilidad. Es la probabilidad que un material esté libre de microorganismos con un nivel de seguridad 10 a la menos 6, en términos matemáticos, ¿no? Que eso nosotros como enfermeros tenemos que de alguna forma entenderlo para maximizar todos nuestros esfuerzos en cada una de las áreas. Entonces, en ese sentido, digamos, tenemos una situación problemática en cada uno de los establecimientos de salud,
No todos los establecimientos de salud están equipados de una misma manera, de alguna forma cumpliendo un estándar. Unos tienen mejor equipamiento, mediano equipamiento, otros tienen lo básico y otros tienen por debajo de lo básico, que aún más se suma el problema. Unos tienen personal calificado, personal comprometido, otros no. Entonces, la importancia de la central de esterilización es alta, porque tiene que ver con el aseguramiento de que un material esté libre de microorganismos para que se haga, digamos, el procedimiento invasivo. En este caso, ustedes que participan en los centros quirúrgicos, la intervención quirúrgica, porque hay que comprender, la intervención quirúrgica hoy no se hace solamente de baja, de mediana, existen intervenciones de alta complejidad, llegando incluso a hacer los trasplantes, ¿no? Entonces, las centrales de esterilización tienen que ser como una fábrica, ¿no? que tenga buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, sí. Y entonces, eso es el desafío para nosotros. Y debo mencionarlo también, de que acá en el país hay un responsable, ¿no? Las centrales de esterilización, según los documentos ministeriales, son de responsabilidad del enfermero. En la mayoría de las instituciones que ya tienen, de alguna forma, independizado del centro quirúrgico, están a cargo del departamento de enfermería, ¿no? En ese sentido, cobra realmente mayor importancia, mayor responsabilidad, incluso en nuestro quehacer. Entonces, vamos a ir revisando a ver qué es lo que nos dice la organización. Toda esta literatura que de alguna forma los presento está relacionado con lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no? Entonces, al mirar las imágenes nosotros podemos ir viendo, ¿no?, de que aquí tenemos de alguna forma la intervención quirúrgica. Por supuesto llegó un paciente, ¿verdad?, por uno u otro motivo, ¿no? Pero al paciente prácticamente, ¿qué está luchando? ¿Por qué está luchando? ¿Por qué está allí? Porque quiere restablecer su salud, quiere recuperar, ¿no es cierto? Y quiere mantener la vida, ¿verdad? La vida debe ser esa persona, de alguna forma, quizás que sea, diga, un hijo valioso, un padre, una madre, ¿no? Entonces, nosotros para entender esa importancia, tenemos que pensar, digamos, que nos lo entregan algo muy preciado, que es la vida. Y esto que los licenciados lo entienden, tienen que ser capaces de poder transmitir al personal, porque el enfermero no lava, el enfermero no es seca, ¿no? El enfermero no está haciendo el empaque, generalmente, quizás en materiales de especialidad. El enfermero no está haciendo el autoclavado, o sea, la esterilización, o sea, no hace todo el proceso, sino se encarga. ¿A quién? Se hace la división del trabajo. ¿Con qué personal? Con el técnico de enfermería. Y en el técnico de enfermería también tenemos, digamos, diversidad. Unos son recursos humanos, otros son talentos humanos comprometidos, otros no. Quizás unas instituciones tienen, digamos, por ejemplo, solamente para citar el área roja, tienen lavadora, como debe de ser. En muchos países ya no se acepta el lavado manual. ¿Por qué? Porque el lavado manual tiene lugar a falla. Es diferente, quizás, a primera hora, ¿no? Si ya va acercándose la hora punta, se llena mayor cantidad de materiales. Muchas veces, si no se hace el seguimiento, si no está capacitado, si no está comprometido, muchas veces no se cumplen los tiempos de remojo, no se cumple la dilución, ¿no?, tanto del agua como el detergente enzimático, no se cumple. Entonces hay quiebres y la suma de quiebres hace que este material difícilmente se logre, de alguna forma, en este caso el área roja, que el material esté limpio.
Porque ¿qué es limpio? También ahora vamos en términos logaritmos. Un material limpio es cuando tiene una carga de suciedad 10 a la 4 logaritmos. 10 a la 4 logaritmos muy difícil de conseguir. 10 a la 4 logaritmos el ojo humano no lo puede detectar. Nosotros podemos detectar la suciedad 10 a la 5, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos 10 a la 4 logaritmos, es probable que sí, llevando un buen proceso adecuado, vamos a llegar, digamos, 10 a la menos 6, ¿no? ¿Qué significa 10 a la 4? Solamente por citar. Por ejemplo, cuando de repente vemos los dispositivos que se utiliza en gastro, tenemos el endoscopio y el colonoscopio, ¿verdad? ¿Cuál de ellos tendrá mayor biocarga? El colonoscopio, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que tiene más o menos una biocarga entre 10 a la 8, 10 a la 10, o sea, es altísimo. El endoscopio tiene más o menos en un rango entre 10 a la 7, 10 a la 8, por ahí. ¿Ya? Pero yo todo eso tengo que eliminarlo. ¿Qué significa 10 a la 4? Que solamente debe haber 10.000, digamos, microorganismos o, unidades de colonia formadoras, ¿no? Entonces yo tengo que reducir, tengo que tratar de reducir solamente, digamos, a tener la mínima cantidad para que se llegue, digamos, a obtener 10 a la menos 6. Entonces, miren, ¿cómo hacemos esto? No lo vamos a hacer con el ojo humano. Se tiene que medir. Y hoy ya existen, digamos, formas de medir. Entonces, de pronto, la limpieza ya no es un término subjetivo, sino objetivo, ¿no? Y para eso vienen las mediciones. Uno de ellos que estamos utilizando bastante en el país es el uso del bioluminómetro. Entonces, hoy sí podemos decir que es un material limpio, ¿no? Se puede lograr, quizás, si tengo la lavadora, podríamos lograrlo que un material esté limpio, porque el primer eslabón para lograr la esterilización es que el material esté perfectamente limpio. Para el éxito tanto de la desinfección, para el éxito tanto de la esterilización. Nosotros como enfermeros tenemos que tener el pensamiento, si ese material, digamos, requerimos que esté en condiciones de esterilidad, debe de ser un material como si para mi cuerpo vaya a ser utilizado. Entonces, ¿cómo yo podría de alguna forma gestionar qué debería hacer para que ese material que se va a usar realmente esté estéril? Primero tiene que estar realmente limpio. ¿Y esa limpieza de alguna forma se puede perder rápidamente? Sí, sí se puede perder. Por ejemplo, de pronto estoy con el material, ya salió de la lavadora y de pronto recibo una llamada y cojo el celular. Ya se perdió. Si ese instrumental lo paso sobre una superficie y esa superficie no fue limpiada, si no tengo un buen sistema de climatización de aire, o sea, no tengo, digamos, la temperatura, las ventanas están abiertas, hay corrientes de aire que se llenan de polvo, o sea, rápidamente se puede perder. Si yo ya de repente en la mañana, digamos, entró a las 10 de la mañana, pero todavía lo preparo a las 2 de la tarde, mucha exposición. O sea, es fácilmente que se puede perder la condición de limpieza. Entonces, para los enfermeros, digamos, es un desafío. Es un desafío realmente si no se tienen más aún las condiciones, ¿no? Y en ese sentido, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Vamos, digamos, primero a tener, digamos, el entendimiento, la importancia de la esterilización hospitalaria. Cuando nosotros nos centremos y digamos, ok, hay toda esta situación problemática y es importante, entonces aquí viene, digamos, como profesionales, el establecimiento de planes de trabajo. Y aquí utilizamos una metodología que es el enfoque de sistemas. A nivel de mi estructura, ¿qué es lo que necesito? Necesito una infraestructura. Necesito
ventilación, necesito, ¿qué más? Mobiliario adecuados, iluminación, necesito, digamos, equipos, ¿verdad?, para cada una de las áreas, ¿no? Entonces, pues, es una inversión alta económicamente. Si solamente vamos a citar, por ejemplo, una lavadora, ¿cuánto será el costo de una lavadora? Es importante que lo sepamos, ¿no? Por decir, una lavadora más o menos, solamente ultrasónica, ¿no?, una lavadora, estaríamos hablando entre 250.000 a 300.000 soles, una lavadora, ¿no? Entonces, es una inversión millonaria, ¿no? Lamentablemente, podemos, pues sus costos son altos, pero también aquí viene, de alguna forma, la importancia de la inversión, ¿no?, para la institución, ¿no? Ellos tienen que de alguna forma priorizar, digo lamentablemente porque a veces no se conoce la importancia. Las autoridades muchas veces no las entienden, ¿no? Se piensa que en la central simplemente lo que se hace son gasitas o lo que se lava el material, pero no comprenden. Por lo tanto, la prioridad del financiamiento o de los proyectos de inversión no se hace. ¿Y quiénes son los, digamos, encargados para transmitir esta importancia? ¿A quiénes se le está delegando para que lleguen de alguna forma que las autoridades se involucren en esta necesidad? No quiero decir problema, es una necesidad, ¿no? ¿Quiénes son los encargados? Los enfermeros. A nosotros nos toca hacer la gestión. Pero como les digo, su primer paso es entender la importancia. ¿Por qué es importante?, ¿no? Muchas veces, si no tenemos las condiciones, vamos a tener que, pues, de alguna forma, decir, digamos, no se tienen las condiciones. Y tendría que yo, si una institución no tiene las condiciones, tendría que decir que no hay y ofrecerle una alternativa. ¿Cuál sería la alternativa? Una de ellas sería la compra de servicios de esterilización. Si algo no podemos dar la seguridad, definitivamente, digamos, es la compra de servicios de esterilización, ¿no? En ese sentido, creo que los enfermeros, pues, vamos a hacer, de alguna forma, que se crea la necesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la importancia de la esterilización hospitalaria está relacionada directamente con las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ¿verdad?, antes llamado infecciones intrahospitalarias, ¿no? Claro que las infecciones asociadas al cuidado de la salud tienen que ver con diferentes factores, ¿no? Pero una de ellas es de ofrecer dispositivos médicos en condiciones de seguridad. En condiciones de seguridad, ¿no? En ese sentido, pues obliga, ¿no?, a que de alguna forma hoy las instituciones tengan que dar una mirada, y es así que el Ministerio de Salud ya para los últimos años ya tiene documentos, ¿no?, que norma para las nuevas construcciones, para los nuevos establecimientos de salud, que se cumpla, ¿no?, ciertos estándares, ¿no?, para las diferentes unidades, incluida la central de esterilización. Por ejemplo, solo en metraje, ¿no?, ya no está, antes decíamos cuánto sería, digamos, para una infraestructura, por ejemplo, un hospital que tenga 400 camas, ¿cuánto será el área para una central? Entonces, antes decíamos, es 1 metro cuadrado por cama hospitalaria, ¿no? Ahora no, ¿no? Depende, ¿no? Depende del movimiento, intervenciones quirúrgicas, atención por emergencia, ¿no? Toda la demanda, esa es una. Pero sin embargo da, digamos, un área mínima. Hay documentos que norman para centros de salud, puestos de salud, para hospitales de nivel 1, nivel 2, nivel 3, ya está normado, ¿no?
Entonces, eso también realmente pues es un aporte, digamos, para que estas áreas se desarrollen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esterilización hospitalaria, también tiene que ver, si estamos hablando de infecciones asociadas, contribuye con el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. En ese sentido, su primer papel que desempeña, ¿no?, su primera, por decir, hito, ¿no?, en la importancia sería la prevención, ¿no? Nadie quiere que un paciente que vaya a atenderse por una determinada dolencia o enfermedad, de repente no retorne, ¿no?, a su hogar, ¿no?, o se prolongue los días de estancia hospitalaria. Nadie lo desea. Entonces, la esterilización y la descontaminación de instrumentos o dispositivos médicos desempeñan un papel muy importante en la prevención, ¿ya? A partir de este concepto, nosotros incluso podemos colocarlo en la misión. Cuando se elabora instrumentos de gestión, planes operativos, ¿no?, plan estratégico, ¿no?, nosotros podemos ponerlo en la misión, ¿no?, la importancia. ¿Qué es lo que hace, digamos, una central de esterilización? Les transmito esto porque en muchas centrales de esterilización no hay enfermeros. Es la enfermera de centro quirúrgico quien rota o quien le da una mirada para que se desarrolle este servicio, o por lo menos para que preste cierto nivel de garantía. Entonces, creo que como enfermeros de centro quirúrgico estamos obligados, ¿no?, de hacer de que este servicio desarrolle, que tenga su propio profesional responsable, que tenga sus enfermeros asistenciales, que desarrollen proyectos, ¿no? Quizás podemos ayudarlo en lo que podamos, ¿no?, ciertos conocimientos, dotar de tiempo, enviar recursos, ¿no?, pero esta debe ser incluida en la fundamentación o en la misión, ¿no?, de la central de esterilización. También podemos citar de que al hablar de importancia, el riesgo de que suceda una infección nunca va a ser cero, siempre va a existir. El riesgo nunca se puede eliminar, ¿ya? Entonces, si eso es así, igual en la central, hay un riesgo permanente. Por ejemplo, para citar, si me cambian de personal, ya no tiene conocimientos, no tiene, ¿no?, ciertas habilidades, puede quebrar. Si no hay la dotación de vapor suficiente, dice que las máquinas tienen que tener, de acuerdo a la especificación técnica de la compañía, ¿no?, debe de tener mínimo, por decir, 55 psi de presión de vapor para que las autoclaves funcionen. Pero ¿qué pasa si me dan 40? Hay un riesgo latente que esa calidad de vapor ya no sea de la buena. Si no tiene un purgado, el material me sale húmedo. Si no limpian la cámara, el material me sale manchado. Si no me compran papeles de grado médico, utilizo Kraft. Mire, o sea, ni siquiera es un riesgo, digamos, que se acerca. Dice, el riesgo, o sea, manejado por un profesional, debe acercarse al cero. Nunca va a ser cero, pero debe acercarlo. Pero la verdad que a veces hay tantas barreras que no lo podemos acercar al cero. Entonces, aquí, esto también tenemos que transmitir, que el riesgo es permanente, ¿no? Entonces dice, una esterilización defectuosa de instrumentos quirúrgicos y la desinfección de objetos reutilizables, incluyendo dispositivos endoscópicos, dispositivos de cuidado respiratorio, dispositivos hemodiálisis reutilizables, todavía se producen en muchos entornos, ¿no?, y conducen a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Nos vemos reflejado en este párrafo que dice la AMS o no? Totalmente. ¿En qué institución ya no se rehúsa? Cero reuso. ¿Habrá alguna institución? Las clínicas, todas las clínicas no rehusan.
Muchas veces para ponernos acá, digamos, frente a, digamos así, a exponer, queremos exponer lo bonito, yo no hago, dice, no. Los trócares de cirugía laparoscópica, ¿no? Complicado, aguja de Beren, ¿no? En realidad una serie de, digamos, los instrumentales, ¿no? El endoclinch, ¿no? Y así podemos citar, ¿no? Todos, algunos reutilizables y otros descartables. Los materiales de terapia respiratoria. Hay una gran diferencia entre los materiales, entre el instrumental poroso y el instrumental liso. ¿Cuál de ellos será mucho más vulnerable de alguna forma a la formación de biofilm? ¿El poroso o el liso? El poroso. Todos los plásticos de unas más que otras, de alta densidad, de baja densidad, los plásticos, ¿no? Entonces hay un desafío realmente, ¿no?, para controlar esta situación. ¿Qué más? Como les decía, la esterilización, proceso complejo y un proceso especial. A ver, leamos qué dice la OMS. Los procesos de esterilización y descontaminación son complejos. ¿Cómo lo ven ustedes ahora, desde unos minutos que ya estamos interactuando? ¿Simple? ¿No? Que solamente de alguna forma se hace la solución del detergente enzimático, ingresa el instrumental y se seca y ya está estéril. No. Entonces, ¿quién tiene que hacer, por ejemplo, para ver, digamos, el nivel de limpieza, si está en el estándar correcto o no está en el estándar correcto? ¿Quién hace el control? ¿A quién se le encarga? Al enfermero, a la enfermera. O sea, realmente se le atribuye una alta responsabilidad en que haga. Tiene que hacer prácticamente el control de calidad en cada uno de los procedimientos. Solo así se puede de alguna forma dar la garantía. Pero también tenemos que aprender algo. Si solamente esa central tiene una coordinadora o una jefa, ¿a ella podremos encargarle de alguna forma que nos asegure la calidad? No, porque ella no es un monstruo, no es un pulpo. Ella tiene vida, ella cumple un horario. De repente lee solamente su turno pura mañanas. Tiene que hacer la parte administrativa. Control de calidad es hacer el control instrumental por instrumental, material por material, equipo por equipo, carga por carga. Eso es. Entonces, tenemos que, igual en nuestras estadísticas, saber diferenciar, ¿no? Si yo tengo una enfermera, 2 enfermeras, la capacidad que es posible de controlar. Y lo otro que no se puede controlar, también tengo que transparentarlo ante las autoridades institucionales como de fuera. ¿Para qué? Para que se cree la necesidad. Para que esto sea, pues, este año que haya 2 enfermeras. Y para que el siguiente año, comprendiendo esa necesidad, se le extienda mayor recursos, mayor equipamiento para dar la seguridad. Es decir, tengo que ser capaz de decir, ¿no?, el número de material que pude haber controlado en este mes y el número de material que no se pudo controlar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dice acá, los procesos de esterilización y descontaminación son complejos, requiere de infraestructura y equipos específicos que implican varios pasos que deben ser correctos, desde la recolección de dispositivos médicos, la recepción, su reprocesamiento, almacenamiento y distribución en toda la instalación. A veces podemos ver, no sé, por palabras sencillas, pero cada uno de ellos son, digamos, procedimientos. Nosotros en el país lo hemos definido
la sociedad, ¿no? Y también al tener ya la especialidad que ha dado un crecimiento de la esterilización en el país, hemos para ver como proceso, ustedes saben que el ministerio también las unidades productoras de servicios de salud lo trabaja como proceso o macroproceso. Entonces, en la central de esterilización tenemos definido, digamos, un proceso, que es el proceso de esterilización. En otros países tienen dos procesos, tanto el proceso de esterilización como el proceso de desinfección. El proceso de esterilización, para nosotros, tiene 5 procedimientos. El primero es la limpieza, seguido por la preparación y el empaque. Luego viene la esterilización, que sería el tercero. ¿Ya? El cuarto es el almacenamiento y el quinto es la distribución. A ver, miremos un momentito el almacenamiento. El almacenamiento es un procedimiento que tiene que cumplir ciertas especificaciones, ciertos requerimientos técnicos. 1. Debe de tener una temperatura y humedad controlada. ¿Cuál es el estándar? La temperatura es entre 18 a 24 grados centígrados. Y la humedad, ¿no?, entre 35 a 55%. ¿No? Entonces, ¿esto debe medirse? Por supuesto. Tenemos que tener el equipamiento para hacer la medición, así como otros programas, por ejemplo el programa de inmunizaciones, ¿no? Tiene para medir, tiene sus evidencias, tiene el equipo para medir y tiene su evidencia de la medición. Entonces igual, también, ¿quién es el responsable de todo este monitoreo? La enfermera. ¿Qué pasa si se pasa del rango? Por ejemplo, vamos a ver la humedad. En Lima, ¿cuánto es la humedad? Generalmente en invierno, 99, muchas veces hasta 100, 80, 90, a veces 100. Está bastante húmedo. Quizás cuando el paquete está envuelto en papel crepado, de repente no se puede evidenciar. Pero en caso de estar en manga mixta, sí se evidencia las microgotas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ese material estará en condiciones de esterilidad? No. ¿Por qué? Porque la reproducción microbiana ya tiene el tiempo. La reproducción se da cada 20 minutos, ¿cierto? Si tenemos 10, a los siguientes 20 minutos, ¿cuánto será? 20. A los siguientes 20 minutos, 40. A los siguientes 20 minutos, 80. A los siguientes 20 minutos, 160. Así se va reproduciendo. Tienes tiempo. Si le agregas humedad, mire, tiene las condiciones ideales. ¿Ya? Entonces, si le agregamos temperatura, ¿no?, entonces se va dando todas esas condiciones. Entonces, pues, nuevamente, ¿no? Por eso, importancia de la esterilización hospitalaria. Y el enfermero en centro quirúrgico, todo esto tiene que entenderlo. Porque el enfermero, al momento de la instrumentación, su papel no es solamente cuando pasa según tiempos operatorios el instrumental, sino que su responsabilidad es dotar todas esas condiciones, todos los dispositivos médicos en condiciones de seguridad, porque hay un documento que el enfermero en centro quirúrgico va a evidenciar, ¿no? Hace varios años ya ustedes están haciendo una lista de cotejo, una lista de verificación. ¿Cuál es? La lista de chequeo.
¿Y qué es lo que colocan ustedes cuando preguntan sobre dispositivos médicos? Ahí dice, dispositivos médicos estéril. Check. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué pusen check? O sea, en términos científicos está bien. En términos rutinarios quizás check, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Entonces eso es más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre qué parámetros yo estoy diciendo que ese material está estéril. Entonces hay una evaluación organoléptica visual que tienen que también recurrir, es un lado, pero también es cómo está la institución, cómo está organizado, qué es lo que tiene, digamos, la central de esterilización para dar una pregarantía. Finalmente, cuando yo lo recibo, reafirmar. Entonces nos tenemos que conocer. Estos servicios ambos están íntimamente ligados. ¿Ya? Entonces, miren, proceso especial y proceso complejo. No quita de tener razón lo que emana la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Muchos entornos, dice, de bajos recursos, la reutilización inadecuada de dispositivos médicos desechables es una práctica común. Y los procedimientos para limpiar, descontaminar estos dispositivos son inadecuados y no están estandarizados. ¿Verdad? Sí, pues nos vemos reflejados, ¿no? Miren entonces cuánto nos falta por avanzar. No es simplemente, digamos, ver día a día que el material entra, recibimos, exigimos material estéril y ya lo tengo, no es así. Y esto se va, para citar solamente, digamos, un ejemplo. Por ejemplo, el instrumental de traumatología. Para hacer una intervención de prótesis de cadera, ¿es poco el material? Son cajas y cajas, que hay veces me ha tocado incluso media camilla, ¿no?, de recibir de instrumental para hacer de una intervención. Y cuando vienen, no cumplen la norma. ¿Por qué? La intervención se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana y el material está entrando a las 8. ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá lavar y hacer todo el proceso? No, no se puede. Y entonces aquí viene, si nosotros exigimos desde la sala de operaciones como usuario, si le exigimos a la central de esterilización que te entregue pronto el material, puede ser que te entregue, pero ¿tendrá las condiciones de la garantía de calidad? Si no está de repente, digamos, allí un profesional que tenga la especialidad, que tenga este conocimiento, quizás haya la liberación del material, quizás nos lo entregue por presión, porque alguien levantó la voz, porque alguien exigió más, puede ser, ¿no? Pero mire el quiebre. Si son más de 100 piezas, ¿los podrá haber lavado? Sume los minutos o los segundos. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto es la inmersión? ¿Cuánto tiempo tiene que estar inmerso en detergente enzimático el instrumental? Hay dos datos, materiales lisos y materiales porosos, ¿cierto? Los materiales lisos son los instrumentos. Estos deben estar en un promedio, depende como indique el fabricante, pero generalmente un promedio entre 3 a 5 minutos, ¿cierto? Y los materiales porosos, aquellos que pueden tener, digamos, algún tipo de plástico, mínimo 15 minutos. ¿Ustedes creen que el personal técnico, si hace un lavado manual, cumplirá estos tiempos? Muy difícil. Y tendrían que pararse a observar si lo cumple o no lo cumple. O si no entra como el patito y sale, ¿no? Se da un baño y sale, se da un baño y sale, ¿no? Y el enjuague, igual, sobre una bandeja. ¿Tendrán la oportunidad para revisar pinza por pinza? Las ranuras, las cremalleras, si tiene lumen, ¿podrá revisarlo? No, porque ya le están diciendo ya. El secado, ¿quién va a controlar la calidad? El empacado y calentar la máquina. Es todo un proceso, es un proceso. Entonces,
ese entendimiento, tenemos que ser aliados, tenemos que estar de acuerdo entre dos servicios. No es posible. Yo le puedo dar el material en 2 horas, sí, yo le puedo dar, pero no le garantizo que ese material esté estéril. ¿Cómo le podemos garantizar? Porque con el solo hecho que está la enfermera, o sea, le da la garantía, pero ¿qué le vamos a garantizar si está hecho en condiciones totalmente inapropiadas? Entonces, eso no lo va a hacer un jefe, eso no lo va a hacer, quizás lo intente, pero el día a día la enfermera le va a dar importancia, va a hacer notar esa necesidad, ¿no? Doctor, se tendrá que operar, esa intervención quirúrgica se tendrá que suspender, pero ¿cuál es más importante? ¿Que las estadísticas de la suspensión aparezcan como controladas, bajas? ¿O tendremos que ver realmente, digamos, recuerden que el enfermero tiene un proceso definido, es el cuidado de la vida, el cuidado de la persona, ¿no? Entonces, eso no se debe perder. No es que nosotros que estemos en Central nos desligamos, ¿no?, de nuestra misión real, no. Nosotros cuidamos desde la central de esterilización. En el centro quirúrgico ni qué decir, ¿no? Tiene que cumplir, ¿no?, este proceso que nos lo fue delegado al momento que nosotros elegimos estudiar esta profesión. ¿Qué más? Entonces, ya hemos ido adelantando. Decimos que es un proceso complejo, es un proceso especial, y miren, tiene que cumplir todo un ciclo. Tiene que tener, digamos, tiene una entrada de material sucio, ¿no? Pero ¿qué pasa si este material, por ejemplo, no lo entregué oportunamente? ¿Qué es oportunamente? El fabricante dice entregar el material lo más pronto posible. Termina de la intervención y tengo que rápidamente entregar. ¿Para qué? Para evitar la formación del biofilm. Para evitar la formación del biofilm. ¿En cuánto tiempo se forma el biofilm? Probablemente en 20 minutos. Y ese biofilm, por más que se cepille, muy difícil de retirar. La formación del biofilm impide que pase el agente esterilizante. Al no pasar el agente esterilizante, impide que se elimine, que se destruya el microorganismo. ¿Ya? Entonces, miren, otro desafío. ¿Qué podemos hacer entonces? Por eso viene aquí también la participación de la enfermera en el acto operatorio. Trata de mantener lo más seco posible su campo, ¿verdad? La mesa de malla, es decir, todo el entorno donde están cada uno de los dispositivos médicos. Y siempre tiene una compresa húmeda en la mano, ¿verdad? Pero esta compresa húmeda, ¿para qué es? Para limpiar cada uno de los dispositivos médicos. Está cuidando al paciente. No es que por tener una mesa bonita, no es así. Está cuidando al paciente, ¿no?, para entregarle el dispositivo médico en condiciones adecuadas. Entonces, ¿qué hace? Limpia de uno en uno, ¿no? Retira la sangre. Pero esta gasa, esta compresa, debe ser humedecida ¿con qué tipo de solución? ¿Cloruro? No. Agua destilada. Cloruro para el paciente, lavado, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero el agua destilada para el instrumental. Porque como así tiene alta importancia, digamos, los microorganismos, que es un tipo de suciedad, también los minerales es otro tipo, ¿no? Es igual. Porque los cristales, ¿no?, se pueden adherir y puede deteriorar, puede impedir, ¿no?, también, digamos, el cometido, ¿no? Es decir, para luego lograr que el material esté en condiciones de limpieza. Entonces, miren, cada una de estas partes tenemos que tenerla alta importancia. Y para nosotros, digamos, también
entender la presencia del profesional en central de esterilización nos ha abierto de alguna forma, si bien es cierta oportunidad, pero también, digamos, nos ha abierto, digamos, quizás una mirada para ver dónde podemos poner, digamos, puntos de control, ¿no? ¿Dónde podemos poner, ¿no? Debemos poner, digamos, una enfermera que vaya viendo, evaluando en el área roja, porque la central de esterilización tiene, en las áreas operativas tienen, si citamos por colores, tienen 3 áreas, ¿verdad? El rojo, el otro color, el azul y el otro el verde. Entonces, ¿debe haber alguien que controle en el área roja? Por supuesto, si estamos diciendo que es el primer paso, si él es el primer eslabón, debe haber allí. En el área azul, también. En el almacén, también. Cada una tiene que citar. Es igual como una fábrica. Ustedes, si nosotros nos, digamos, visitamos, por ejemplo, donde preparan las soluciones parenterales, la dextrosa, el cloruro, ¿no? El proceso está bien definido, ¿no? Tiene el personal, sus maquinarias, pero tiene puntos de control, ¿no? Entonces, a eso estamos abocados, ¿no? A estos puntos de control. Algunos, por ejemplo, le ponen 3 puntos de control, algunos le ponen 4 puntos de control. 3 puntos de control, uno en el rojo, uno en el azul y uno en el verde. Otros le ponen, por ejemplo, en el secado, ya por procedimientos, un punto de control. Va secando y va buscando falla. Va buscando suciedad, va buscando, por ejemplo, deterioro del material, ¿no? Eso es lo que va haciendo, revisando uno por uno. Otro punto de control en la preparación. Otro punto de control, digamos, una vez que sale después del equipo, ya una vez que se ha esterilizado, ¿no? Sale el material, entonces un punto de control. Y otro antes de pasar al almacenamiento, otro punto de control. Entonces eso pueden, quizás de acuerdo a la cantidad de recursos que tienen, de acuerdo al flujo, ¿no?, organizacional, la infraestructura, se puede ir definiendo, ¿no?, los controles, pero que tiene que haber control. ¿Qué más? Entonces vamos viendo de que hablar del proceso de esterilización, ¿no?, hablar de su importancia, está centrado en la seguridad. Y mírenme, seguro de calidad. ¿Quién le va a dar el seguro de calidad? ¿No? Está obligado la institución a todo paciente que vaya a su establecimiento de darle seguridad. Hoy se habla de seguridad clínica, ¿verdad? Seguridad del paciente, ¿cierto? Aquí hay 2 términos que se habla en seguridad del paciente. Uno es incidente y el otro es el evento adverso, ¿cierto? ¿Qué es el evento adverso? Evento adverso es el daño que se puede causar a la persona, ¿verdad? Y el incidente, ¿cuál es la diferencia? El incidente es el evento que casi le causa daño. Alguien se dio cuenta, alguien controló y casi pudo causar el daño, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos viendo, por ejemplo, en el campo de nosotros, las enfermeras, ¿no?, hay algunos eventos adversos que se cita. A ver, por ejemplo, la flebitis podría ser un incidente o un evento adverso. Claro, es un evento adverso, flebitis, ¿no? Flebitis, excepto la química, ¿no? Podría ser, por ejemplo, por quizás la administración de anfotericin, por ejemplo, generalmente, ¿no?, te lleva a una flebitis. La caída de un paciente podría ser incidente o evento adverso. Evento adverso. Si el paciente casi se cae, incidente, casi, ¿no? La baranda estaba, no estaba con la baranda y casi se cae, ¿no? Eso es incidente. Esto es otro campo también bonito que hoy ya existen, pues, metodologías para trabajarlo.
Si un material no está lavado inadecuadamente, se realiza todo el proceso, ¿ya?, y le causa una infección al paciente, ¿no?, ¿qué será? Evento adverso. Otro caso, si tenemos un equipo, ¿no?, pasa todo el proceso igual, no está adecuadamente lavado, tiene restos de sangre y pasa hasta el campo de la enfermera instrumentista, pero ella lo detecta y lo retira todo el material y se cansa de guantes. ¿O qué es? Incidente. Entonces, miren, ve, la institución, sus profesionales, ¿no?, sus unidades productoras de servicios de salud tienen que estar preparados. ¿Para qué? Para que al paciente que va a la institución a atenderse tenga un seguro de calidad, tenga barreras, tiene que tener barreras para impedir que pase el error, ¿no? Pero a veces hay poca inversión, ¿no? No se invierte, ¿no? Básicamente estamos hablando, digamos, que las barreras pues, no solamente son recursos humanos, ¿no? Las barreras también son, de alguna forma, darle todas las condiciones para hacer bien los procesos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OMS? Cada etapa del ciclo de suministro de esterilización es crucial para el buen uso de un dispositivo o instrumento médico estéril reutilizable durante una intervención quirúrgica. Un error durante cualquier etapa del ciclo de descontaminación puede provocar enormes pérdidas, serios sufrimientos y poner en peligro la vida de los pacientes y del personal, ¿no? Entonces eso es lo que estamos explicando. Estamos sintonizando con lo que emana la Organización Mundial de la Salud. Y aquí también se cobra, si nos comprometemos a asumir ese papel, ¿no?, estamos sincronizando con lo que dice la OMS. Nada más, ¿no? Y con lo que nosotros también, digamos, como enfermeros, pues, estamos llamados a hacer. ¿Qué más? Dice, es esencial disponer de un sistema de gestión de garantía de la calidad que ofrezca un marco para la documentación y el control. ¿Qué significa esto? ¿No? Que de lo que todo se hace tiene que tener la evidencia. Por ejemplo, en el centro quirúrgico ustedes tienen la evidencia, ¿cierto? Que hacen el control antes, durante y después. ¿Cómo lo hacen? El check, ¿cierto? Algunos lo toman, digamos, a veces un poco jocoso, que no debe de ser, poco serio. Tiene que ser serio. Y no es que el resto del equipo, el médico, no lo tome en serio. O sea, quien está llamado a tomar el liderazgo, a quien le están otorgando, a la enfermera circulante, a la enfermera finalmente o instrumentista circulante que intercambian papeles, pero es a ella. Ella tiene que darle relevancia, importancia de cada check que va a colocar. Y si no cumple, también tiene que llenar en las observaciones. Y tiene que hacerle leer a la persona que por si acaso está haciendo estas observaciones. Entonces, igual acá, ya hemos visto el proceso de esterilización. Si ponemos, digamos, varios controles, ¿debiera haber evidencias? Por ejemplo, en el área roja, solamente vamos con 3 controles. En el área roja ponemos un control, es decir, un profesional que haga la verificación. Por si acaso, el llenar el check es posterior. Primero hace la inspección, ¿verdad? Observa, evalúa, ¿no? Y luego lo evidencia, ¿no es cierto? Esta acción, digamos, va a generar, digamos, un soporte, ¿no? Va de alguna forma también, posteriormente, a hacerse las mediciones, la cantidad de controles que se hace por áreas, ¿no? Y si hay un problema, ¿no?, también estos documentos tendrán que, digamos, utilizarse, ¿no es cierto? Si se hizo, no se hizo, o en qué condiciones se estuvo trabajando. Por ejemplo, en el área roja,
Si la máquina está fallando, tendrá que poner en observaciones, ¿cierto? Si no tiene el detergente enzimático que ha solicitado, igual, en observaciones. Si lo promovieron, no dejaron personal para hacer el control, ¿no? Pasó a otro servicio, también debe haber. Es que no puede, ella no va a dar, estando en otro punto no va a dar, no va a dar la garantía correspondiente. Entonces, vamos yendo por ese camino de que tiene que la documentación estar de alguna forma, evidenciada y debe también, digamos, guardarse, ¿no? ¿Por cuánto tiempo debe guardarse todas estas evidencias? 5 años, ¿no? Al igual que el consentimiento informado. ¿Qué más? El seguro de garantía de la calidad es la validación de cada paso del ciclo de reprocesamiento. Los registros se mantienen por lo general, dice hasta 5 años, dependiendo de los requisitos médico-legales de cada país, ¿no? Entonces, acá viene un término, validación, ustedes están viendo, ¿no? Lo que de alguna forma propone la OMS. ¿Validación será igual que monitoreo? Son términos diferentes, ¿cierto? Ya. ¿Un lavado manual del instrumental se podrá validar? Validar es hacerlo antes, ¿no? Antes, a ver, si esta máquina en un determinado tiempo, con una temperatura de agua, con un tipo de cargado de material, ¿no? Y se hace una prueba determinada, dice, ok, si llega a la 10 a la 4 logaritmos, o sea, eso es validar. Valida, dice, entonces, con esta metodología, con este procedimiento, se logró 10 a la 4. Entonces, este procedimiento hay que repetirlo, ¿no? Lo repiten y lo repiten. Entonces, eso está validado. Pero el lavado manual, ¿cómo podré validar? Porque quizás lo haga en un momento con la persona, ¿no? Y si cambia otro turno, ¿no? Si hay sobrecarga de material, si no hay digamos, el detergente enzimático que cambia. O sea, es decir, digamos, es diferente los términos validación y monitoreo. Pero acá, digamos, la OMS te dice, ¿no? Que hagamos, digamos, que tengamos un sistema de gestión de la garantía de la calidad que ofrezca un marco para la documentación y el control y que, digamos, se tenga presente la validación. Validación en el área roja, validación en el área azul. Tiene que haber validación, ¿no? ¿Qué más? Respecto, digamos, a la documentación, aquí hace extensivo. No solamente por un lado para ver la seguridad del paciente, sino también para ver la seguridad y salud en el trabajo del personal, ¿no? Entonces, miren, nosotros como enfermeros somos responsables del cuidado de la vida de la persona, ¿verdad? Por un lado tenemos a nuestros pacientes y por el otro lado tenemos al personal. Ambos están en el mismo nivel en relación al cuidado de su vida. No solamente importa el hacer para que el paciente se atienda, sino en las condiciones en que hace la persona para hacer ese procedimiento. Respecto a la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país, ustedes saben que ya tenemos la ley, tenemos la reglamentación, está bastante difundido y sobre esto también pesa, digamos, ¿no? Que el jefe inmediato, que generalmente es el enfermero, el jefe de servicio y toda la organización tiene que velar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la OMS? Que también, digamos, dice, respecto a la documentación y mantenimiento de los registros, ¿no? Se tenga de todos los ciclos, ¿no? Y considera los siguientes aspectos. 1, el equipo de protección personal. Equipo de protección personal para cada una de las áreas.
que estas deben de alguna forma estar estandarizadas para que se cumpla. ¿Ya? ¿Qué pasará si, por ejemplo, la institución ese turno no hay el equipo determinado? Por ejemplo, podría ser un guante determinado. O sea, quien controla debe registrarlo, que no hay. Pero antes tiene que haber documentos que lo respalden. El documento de pedido, el documento de seguimiento, ¿no? ¿Por qué no hay? El documento de haber buscado, ¿no? Alguna nota, ¿no? Que se trató de coordinar con otros servicios. Es decir, tenemos que respaldar área por área. Si el personal nos dijera, por ejemplo, no, licenciada, no puedo trabajar en estas condiciones, ¿está en su derecho? Sí, nosotros debemos aceptarlo y debemos dar parte, no podemos quedarnos con esa información. Tenemos que dar parte inmediatamente al inmediato superior, y así tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, otro desafío más que hay que tenerla en cuenta. ¿Qué más? Dice, el monitoreo del esterilizador, ¿no? Está relacionado con el uso de controles biológicos, químicos, ¿sí? Si bien es cierto, no nos va a decir que el material está estéril, sin embargo, cada uno de los requisitos es importante. Para eso, como enfermeros de centro quirúrgico, tenemos que tener claramente, digamos, definido, ¿no? La importancia. Por ejemplo, el control químico externo. ¿Para qué sirve? ¿O por qué será importante? Porque hay que tenerlo, porque hay que comprar, porque hay que asegurar que haya la dispensación diaria las 24 horas. No nos dice que está estéril, pero es necesario. ¿Alguien podría participar? Ya. Gracias por tu intervención. Nuevamente estamos incurriendo. Gracias por ese ejemplo. Nuevamente. Identifica que un material está estéril y no está estéril. Ya, miren. Digo gracias, ¿por qué? Porque es ahora tenemos que corregir. ¿Qué es estéril? Estéril es la probabilidad que un material esté libre de microorganismos con nivel de seguridad 10 a la menos 6. ¿Un químico, una cinta, podrá decirnos? Ya. Entonces tienen que, colegas, tienen que ustedes definir, tienen que ustedes investigar y tienen que incorporar qué dice cada elemento, qué les dice. El externo no nos da esa seguridad, nos dice solamente que pasó por el proceso, solamente es un indicador de exposición, ¿no? Diferencia si estuvo expuesto o no expuesto a los parámetros físicos. ¿Y cuáles son los parámetros físicos en el autoclave? Temperatura, generalmente una de ellas la temperatura. ¿Ya? Presión, pero no alcanza el control externo no alcanza la presión, solo a la temperatura. ¿Ya? Pero bien entre nosotros, bien por hoy día domingo, bien para que se aclare. ¿Ya? Por eso si no lo hubiera participado, miran, de repente podríamos irnos, eso no nos va a ayudar. Tenemos que ser transparentes para poder resolver esto. Entonces, allí, por ejemplo, ya viene digamos, un camino, una luz. ¿Por dónde vamos a ir para, de alguna forma, nosotros otorgar la garantía? ¿Qué más? Dice, criterios de liberación de esterilidad del producto. ¿A qué se refiere? Está refiriéndose a dos aspectos. Liberación paramétrica y liberación microbiológica. Miren, en liberación paramétrica está relacionada con que
al manejar un equipo tenemos que saber cuáles son los estándares. Por ejemplo, en el autoclave, ustedes lo han dicho hace rato, ¿no? En el autoclave tenemos 3 parámetros: tiempo, temperatura y presión. Esos son parámetros físicos, parámetros que podemos evidenciar a través de los controladores. El tiempo, que controla el temporizador, la temperatura, que controla el termómetro, la presión, que controla el vacuómetro o manómetro, tanto de la cámara como de la chaqueta, ¿cierto? Okay. Entonces, tenemos que saber también cómo es el ciclo de la esterilización. En el autoclave, por ejemplo. En el autoclave, primero, digamos, va a ocurrir un vacío. Luego viene el calentamiento. Luego viene la esterilización. Luego, ¿qué viene? El alivio de presión o purgado. Y luego, secado y terminó el proceso. Esa curva tenemos que saberla. ¿Podrá la máquina fallar en algún momento? Por ejemplo, ¿podrá pasarse, por ejemplo, de calentamiento? ¿Se puede ir a defogue? ¿O no? Mire, ya hemos visto los pasos. Vacío, luego viene calentamiento, esterilización, purgado, alivio de presión y luego secado y terminó el proceso. Puede pasar de calentamiento, podría pasar hasta alivio de presión. Puede, si hay una falla, no, puede pasar. Puede pasar. O sea, hay una falla. Pasa de calentamiento, se pasa a alivio de presión. No se está dando el tiempo de esterilización. Por lo tanto, este proceso no está completo, es una falla. ¿Y qué pasa? Que si el personal o el enfermero no sabe leer los parámetros, pasó. ¿No es cierto? Pasó la falla, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, no se debió dar la liberación del material. Esto es una liberación paramétrica. ¿Ya? Liberación microbiológica. Está relacionado con el uso de los indicadores biológicos. Los indicadores biológicos son un vial, ¿verdad? Que tiene 2 componentes. ¿Cuáles son? Por un lado hay un líquido. Esto es el medio de cultivo. Pero debajo de él hay una cinta o un disco de papel que contiene esporas, ¿no? Para el caso del autoclave se utiliza las esporas llamado Stereothermophilus, ¿ya? Stereothermophilus, que tiene pues aproximadamente 100.000 esporas están allí. Entonces, este biológico se coloca en el punto más difícil de llegar el vapor, ¿cierto? ¿Dónde está el punto más difícil? Está por el lado del drenaje, por el defogue. Allí se coloca, ¿no? Entonces, luego terminado el ciclo, saca el biológico, se deja enfriar y luego se coloca, se rompe para que se mezcle el medio de cultivo con las esporas y para ver si hay crecimiento de esporas o no hay crecimiento. Si hay crecimiento, va a cambiar de color. Si no hay crecimiento, se va a mantener en su color. Generalmente el medio de cultivo es de color morado. Si hay crecimiento, cambia de morado a amarillo, ¿ya? Entonces, o se coloca también en un incubador, ¿no es cierto? Un incubador. Ahora tenemos biológico, pues, de lectura rápida, pero hay otra de ultra rápida también, ¿no? Entonces, la máquina detecta este cambio y suena la alarma, ¿no?
Entonces, si suena la alarma, quiere decir que hay presencia de esporas, por lo tanto se hace una inferencia, como en los trabajos científicos, se inferencia, ¿no? Dice, si en este paquete, digamos, todavía no se logró eliminar, la máquina no logró eliminar todas las esporas, entonces es probable que el material tampoco está estéril, si hubiera en alguno de los puntos, ¿no?, microorganismos. Por lo tanto, el material no se libera, ¿ya? Y si es lo contrario, sí se libera. A eso se llama liberación microbiológica, ¿ya? Entonces la OMS dice, los criterios para la liberación de la esterilidad del producto, o sea, del dispositivo médico, ¿no?, se puede hacer a través de la liberación paramétrica o microbiológica para garantizar, ¿no?, que el dispositivo médico procesado cumpla los parámetros del proceso de validación del equipo, ¿no? ¿Ya? O sea, aquí generalmente, digamos, el enfermero hace las dos, ve los parámetros del equipo y también se usa, casi en la mayoría, se usa los indicadores biológicos. Aquí solamente tenemos un problema generalmente con el uso del pupinel, el calor seco, ¿no? Allí sí un poco nos preocupa a veces el no uso de este indicador. Siguiente, mantenimiento de los registros, ¿no? Todas las actividades deben estar documentadas y mantenidas durante el periodo legal requerido, ¿no es cierto? Que ya ustedes también lo han manifestado. El otro, miren, la importancia de la central o la importancia de la esterilización. Está relacionada también a la trazabilidad, ¿no? Una trazabilidad que vea, por ejemplo, si un paciente utilizó un determinado instrumento, ¿no?, para ver de manera regresional y estudiar y ver dónde fue la falla desde el momento que se, digamos, recepcionó, se hizo la limpieza, la preparación, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos que estar preparados tanto para hacer de alguna forma, de manera, por decir, ¿no?, de aquí para adelante, como volver, ¿no? Desde el momento que se presenta la queja, el reclamo, también, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar custodiado, ¿no?, para, digamos, asegurar, digamos, el rastreo, ¿no? Y este rastreo no necesariamente automatizado, idealmente mejora de alguna forma, por decir, la gestión, ¿no? Pero también, si no se tuviera, hay que hacerlo también de manera manual. Prevención y control de infecciones dentro de la instalación de descontaminación, ¿no? Esto está relacionado, digamos, con varios aspectos. Nos han hablado reiteradamente sobre higiene de manos, bastante, ¿ya? Pero la adherencia a veces es muy complicada. O se lavan las manos y luego también se recontamina. Entonces, colegas, aquí, una de las formas de recontaminar nuestras manos es, digamos, por la inadecuada limpieza de las superficies, y eso mírenlo en sala de operaciones. Creo que ya estamos en un tiempo como, yo he estado pues en sala hace 20 años atrás, no parezco, ¿verdad? 20, pero sí, ya tengo mis canas. Entonces, hablar de limpieza pues era algo muy subjetivo. Yo podría decirle a la supervisora, a quien me evalúe, por ejemplo, ¿sus manos están limpias? Sí, sí están limpias. Era mi palabra. Ahora no es así. Si yo digo que mis manos están limpias, tienen que estar limpias. Y si alguien quiere verificarlo, debe encontrar manos limpias. ¿Cierto? Y tenemos que acostumbrarnos al control, colegas. Tenemos que acostumbrarnos al control.
Las instituciones hacen mucho esfuerzo por esta inversión de higiene de manos, pero qué complicado. Y más aún que nosotros ahora con el famoso celular no podemos. O si nosotros nos controlamos, pues no, como dice, una golondrina no hace verano. No es suficiente, porque si el equipo no lo hace. Yo puedo dejar mi celular como las empresas, ¿no? En mi closet, como debe de ser en el contrato. Algunos ya, sobre todo en algunas empresas que he visto, hacen en el contrato, digamos, tipifican ahí que el celular, digamos, su medio de comunicación se quedará en su locker, o se firman, ¿no? Pero nosotros no hemos llegado todavía a ese nivel. Quizás antes que nos hagan en el contrato nosotros debemos adelantarnos, ¿no? Pero no sé en qué institución, quién tomará el liderazgo para poder empezar ya a hablar de métodos de trabajo para controlar, digamos, la dispersión de la suciedad. Porque si lo hacemos todas las enfermeras, instrumentistas y circulantes, tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos con un equipo que es muy complicado. Es decir, para controlar la limpieza de las superficies, ¿no? Tiene que hablarse del equipo de salud, ¿ya? Entonces, la recontaminación muy fácil, y no quiero hablar, pero solo para citarles, ¿no? Gracias al bioluminómetro, nosotros hemos podido, digamos, puedo hablar con evidencia de que los materiales que retornan de sala de operaciones, por ejemplo, aquellos que no han sido usados, que los devuelven, que solamente ha sido tocado, vuelven contaminados la parte del empaque, ¿ya? Entonces, ¿qué están haciendo ahora, por ejemplo, la DISA? No hace mucho, hará 15 días. Ellos también utilizan no solamente bioluminómetro, utilizan otra metodología, ¿ya? Utilizan, por ejemplo, agua peptonada. Pueden entrar a una supervisión y ¿qué te piden, no? Que te laves las manos en una bolsa. Ellos te traen el agua peptonada, te lavas, ¿no? Y a partir de eso hacen el estudio. Entonces, colegas, hay que estar preparados para esa evaluación. Claro, hacen una parte al médico, le hacen una parte a la enfermera, okay. Pero hay que dar buenos resultados. A ver si trabajan en esa parte, ¿no? Uno. Lo otro, ¿no? Los espacios donde nosotros trabajamos. Que respeten el equipo, tienen que respetar nuestros espacios, ¿no? Si eso es el espacio de la circulante, entonces no permitir, ¿no? Que dejen en su superficie material que contamina, por favor, doctor. Y si lo puso por momento, contaminó, limpiarlo. Igual. En este caso la DISA he visto también, ¿no? Gracias a la supervisión que estoy pasando, ¿no? El equipo es bien parecido como el bioluminómetro o el hisopo, ¿no? Ellos recogen la muestra y se están llevando, ¿no? Qué bueno que hagan ese monitoreo, está a cargo de un biólogo, ¿no? Que seguramente está entrando por las instituciones, ¿no? Entonces, higiene de manos es un problema, ¿ya? La protección, digamos, hay un avance, ¿no? En el uso es adecuado, solo que aquí hay fallas, digamos, en la dotación, que también hay que maximizar. Código de vestimenta e higiene personal. ¿Cómo debe ser, digamos, la higiene personal para entrar a sala de operaciones? Primero el baño. ¿El baño deberá ser diario? ¿Nuestra higiene? Perdonen que hable, pero tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Ustedes acá me han pedido importancia, ¿no? Tenemos que bañarnos. Miren cómo están hablando cómo ya están hablando estas empresas de clase mundial, quienes estudian, por ejemplo, para gastronomía. Ellos van, digamos, a su centro laboral, van limpios, ¿no? Les exigen así, un código de vestimenta e higiene. Pero dice que le entregan igual sus materiales para higiene personal y tiene que nuevamente bañarse. Sí, yo cuando me compartieron, digamos, esta experiencia me quedé pero fascinada y le decía, ¿así? Claro,
¿no? Cuidado al máximo en todo, se aseguran, ¿no? Y yo digo, pero eso no pasa, nosotros que estamos en salud, no pasa, ni le damos el tiempo ni las condiciones, ¿no? Pero si hubiera, y si nosotros nos tomáramos, invirtiéramos un poquito, ¿no?, más de tiempo, si hay eso, háganlo, colegas, háganlo. Y ahí hablaríamos ya, digamos, quizás otra experiencia de compartir cómo hemos mejorado esa parte de la higiene. Ese es uno. Ahora también tengo que hablar del código de vestimenta. En ambos lados, ¿la ropa podrá de alguna forma contaminar el material, las superficies o no? Sí. Pero ¿cómo se está utilizando la ropa de sala de operaciones? ¿Cómo se está usando? La ropa verde, es de color verde, pero son colores bonitos, ¿no? Hay lindos colores. ¿Realmente se utiliza únicamente en sala de operaciones? Ahí es también nuestro problema. E incluso nos enseñaron con los botones, ¿no? Como debe ser, tiene un motivo el mandilón, ¿no? Pero ¿realmente utilizamos todos los botones? No. Quebramos, estamos quebrando. Pero si hay lugares donde tienen el código de vestimenta, cumplen, manténganlo, colegas. Y si lo pueden hacer, háganlo, ¿no? Para poder, digamos, restablecer, porque también aquí viene el problema, digamos, de la recontaminación de superficies, manos y todo lo demás. Eso es lo que dice la OMS. Ojo, dice, ojo, te está diciendo higiene de manos, ojo, equipo de protección personal, código de vestimenta, higiene, eliminación y segregación segura de material, cortopunzante desechable, incidente e informe si algo sucediera, gestión de residuos, pruebas de control de ventilación, miren, mediante detección de movimiento de aire, limpieza ambiental, un poco complicado, pero yo podría decir limpieza de superficies, ¿no? Superficies altas y superficies bajas, ¿no? Al personal, si no tiene buena adherencia con nosotros los enfermeros, hacer correctamente la limpieza y verificar, y si tiene la oportunidad del bioluminómetro, verificar, a ver el nivel de limpieza que tenemos en sala o en central de esterilización, ¿no? Porque recuerden que el instrumental tiene que llegar estéril hasta la ventanilla de la central o hasta el momento que use el paciente. O sea, es eso, o sea, tiene todo ese recorrido. ¿Para qué? Para tener realmente una intervención quirúrgica con riesgo controlado. ¿Ya? Muy bien. Miren, pruebas de ventilación. Ustedes ven ahí un equipo. Se llama anemómetro. Con este equipo se puede controlar la renovación de aire. ¿Y por qué tiene que ver con el material estéril? Tiene que ser un aire que no contamine superficies. Si contamina superficies, contamina instrumental. Contamina instrumental antes de esterilizar, contamina instrumental después de esterilizar. ¿Ah? Entonces, en estas unidades, tanto en centro quirúrgico como en central, se debe controlar. No solamente es que se tenga la climatización, ¿no? Por ejemplo, el área roja tiene que tener a presión negativa, el área azul y verde tiene que tener a presión positiva y tienen que tener aproximadamente 10 recambios por hora. ¿Ya? Eso tiene que estar controlado. Pero si no tenemos climatización, no tenemos recambios, solamente ventanas, ya no se puede, ¿cierto? Porque totalmente se está, entra y sale el aire. Pero eso pide también la OMS. ¿Qué más? Educación y entrenamiento. ¿De quién? Del personal.
¿no? Por eso digo, sentarse un momentito, ¿no? Interactuar es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso es custodiar la tecnología dura. Dice, la tecnología dura es mi profesión, mi cartón, ¿no? Okay. Y tecnología blanda, o sea, para los dos lados tenemos que, de alguna forma, para ser competentes, para conservarnos como talento humano, para tener un nicho laboral, porque no es solamente tener una remuneración, no. Nadie quiere estar, digamos, frente, digamos, a un proceso legal, a un proceso administrativo. Entonces, cuanto más estemos preparados, es mucho mejor. No les digo que el riesgo, nunca van a tener un proceso legal, no les estoy diciendo eso. Ya les dije que el riesgo no puede ser cero, pero hay que acercarle al cero. Okay. Entonces, en ese sentido, la educación y el entrenamiento es muy importante. Si nosotros lo asumimos, lo incorporamos, también tiene que de alguna forma compartirse con quienes dependen de nosotros, nuestros subalternos, con el personal nuevo, con el personal muy antiguo, porque dice que el error está con el personal nuevo o con el personal muy antiguo. ¿Por qué? Porque el personal nuevo no sabe y el personal antiguo siente que sabe todo y quiebra y quiebra y quiebra y dice, no, yo lo hago de esta manera, a mí nadie me va a decir cómo tengo que hacer. No, para atender salud tiene que basarse en una guía de procedimientos, ¿no? Tiene que tener paso A, B, C, D, tiene que cumplir, ¿no? Y para cumplir tiene que ser disciplinado, tiene que respetar a quien está liderando, quien está llevando, ¿no? Y si hay un cambio tiene que ser fundamentado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y nuevamente probar, hacer la prueba piloto y luego, de alguna forma, socializar para toda la institución. Entonces, aquí dice, ¿no? Se debe poner en marcha programas de capacitación, evaluación, ¿no? Para ayudar el desarrollo del personal, ¿no? Gestión de riesgos asegura, dice, que las no conformidades, los incidentes y los errores sean identificados con prontitud, investigación, evaluados y documentados, ¿no? Está relacionado directamente con la seguridad clínica de lo que ya hemos venido hablando. También la norma dice que tengamos el conocimiento de las normas, tanto internacionales, ¿no? Europeas, ¿no? Los cuales están relacionados con sistemas de gestión de la calidad. Entonces yo les decía al inicio nomás, una central de esterilización, ¿no? ¿Es como una fábrica? Claro. Una fábrica, generalmente a una fábrica le piden certificación de calidad, claro. Le piden buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Si es internacional tiene que tener una ISO, ¿no es cierto? ISO 9001, 9002, ISO 13485, ¿no? ¿Y por qué le piden todo a esas fábricas y a los hospitales no? O ya habrán, los hospitales han empezado ya empezaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, las clínicas, hoy no será, digamos, las certificaciones del que estamos hablando, pero tienen también la Ion Commission, ¿cierto? Hay varias clínicas que ya tienen esta certificación. ¿Y esta certificación se detendrá ahí o seguirán exigiéndose? Esto viene para adelante. Esto se va a seguir, ¿no? Ya la autoevaluación en las instituciones públicas antes era, por decir, no era obligatorio, ahora es obligatorio, ¿no? Se tiene que de alguna forma, realizar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un seguro de… ¿Un seguro de qué? Un seguro de calidad, colegas. Yo me quedo ahí, ¿no? Porque es grande. Tiene que haber un seguro de calidad para que se atiende ¿quién? El paciente, ¿cierto? Él tiene que salir confiando que en esa institución no le va a pasar nada más de lo que ya lleva su enfermedad, ¿cierto? Tremendo desafío.
¿Qué más? También la OMS nos dice que tenemos que estar preparados para las revisiones de cuenta, ¿no? Ya sea auditoría interna, auditoría externa, o sea, tenemos que tener. Si no llega, no hay problema. ¿Que puede llegar? Probablemente. Pero estar preparado. ¿Ya? Entonces acá dice, ¿qué debe incluir en la garantía de la calidad? Cita varios. ¿Ya? Esto es muy importante, esta presentación, qué bueno que se queda con ustedes, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Qué debe incluir? Por supuesto, control de calidad. Entonces tenemos que invertir, tenemos que unirnos y tenemos que hablar de que en ciertos puntos donde no hay quien haga el control de calidad, realmente no tiene el seguro de calidad. Y no desde sala yo le puedo poner el seguro poniendo el check, no le puedo poner. Tiene que haber recursos, estamos hablando de todos los recursos que emanan en la parte de estructura, capacitación, políticas, procedimientos, ¿no? Servicio regular y validación de equipos, por supuesto, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, cada 5 años hacen las validaciones de los equipos, o depende, cada 2 años, depende, claro, pero tiene un costo, ¿no? Seguimiento y trazabilidad de los procesos, ¿no? Requisitos para las buenas prácticas, dice acá, dice, ¿no? Estos requisitos incluso nos da una línea, ¿no? Que nos va a permitir protección contra litigios, promueve la confianza del cliente, hay una evaluación continua, ¿no? Y hay una evaluación de riesgos y evaluación y tratamiento también continuo de todo lo que estamos hablando, ¿no? De una situación que está relacionada con la seguridad y salud en el trabajo y está relacionada con la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, pues, dice, el servicio exitoso se basa, digamos, en la comprensión, o sea, tenemos que comprender todos estos elementos, pero también la cooperación. Unilateralmente no vamos a poder, ¿no? En conjunto, seguro que sí, pero ese conjunto a veces es muy difícil de poder de alguna forma hablar un solo idioma, ir por un solo rumbo, ¿no? En esto nos obliga en todo caso que la convivencia, ¿no? se haga esfuerzos, ¿no? Para tratar de hablar un mismo idioma, para estandarizar nuestros procesos y para estandarizar los procedimientos, ¿no? Dice, un proceso positivo nos puede llevar a 2 aspectos importantes. Dice, por un lado, permite ver los problemas como desafíos y no como problemas. Lo otro dice, un proceso positivo también crea un papel de aprendizaje y apoyo y no como un clima de culpa. ¿Ya? Entonces, me quedo aquí, para mí ha sido una mañana enriquecedora porque me ha permitido y a ver, ¿qué les llevo a mis colegas? Digo, ¿qué? Porque uno siempre le invitan uno u otro evento, pero ¿qué les llevo de nuevo? Con alguien voy a cruzarme, ¿qué les llevo? Entonces, me he permitido revisar la importancia, pero cómo la Organización Mundial de la Salud es que le otorga la real importancia. Y estamos viendo, concluyendo ya, de que las instituciones expertas en el tema, entonces, hace muchos años le han otorgado una alta responsabilidad, pero ahora nos lo dejan en nuestras manos para que esto, de alguna forma, se acerque a ese nivel de importancia, ¿no? Esto no son ideas mías, ¿no? Son preceptos que emana la Organización Mundial de la Salud. Así que, pues, en cada hospital, en cada centro donde ustedes estén, los invito para que puedan, digamos, de alguna forma, ustedes también meterse a este desafío, ¿no? No lo vean como problema, es un desafío, compartan con otras colegas, ¿no? No nos metamos en la rutina, ¿no? Hagamos proyectos, evidenciemos, hagamos concurso de trabajos, quizás uno puede ser de centro quirúrgico, pero también central de esterilización. Muy bien, muchas gracias.